ir hablando pues parte de lo que hay hoy actualmente en la política con Guillermo Vázquez Handal respecto al secretario de Gobernación. Guillermo, ¿quieres tú hablar respecto a él? ¿Qué es lo que está pasando con su función, ¿no? Como secretario de Gobernación? Adelante, Guillermo. Gracias, Bernardino, y además qué bueno que nos tocó el tema en el ámbito cultural y musical, pero que también creo que se va a explicar con esto. Cuando el presidente lo trae de secretario de Gobernación, lo primero que Dan Augusto pensó, pues qué lástima que dejo la gobernatura, porque eso era lo que yo quería hacer, pero pues no le puedo decir que no al presidente. Y públicamente el presidente López Obrador anuncia que él se va a encargar de ser la cara amable del gobierno, que va a ser el negociador, el que va a pactar. Y dada su personalidad tabasqueña, sureña, digamos que es bastante ágil para ese tipo de cosas, establece, la verdad, al principio un muy buen canal de comunicación con la oposición y con grupos políticos, al grado que hasta se le reconoció. Pero en contraparte, pues porque eso no estaba calculado en ese momento, pues el presidente lo incluye en las corcholatas, lo vuelve la tercera corcholata, y esto te lo digo, es un tema de investigación periodística en su ámbito personal, pues que se la termina creyendo. Y aunque él al principio no se veía ahí, pues al final de cuentas la tentación, y más en los políticos, para decirlo coloquialmente, es canija, ¿no? Tiene que cambiar y modificar su actuación, tanto política como personal, en función de ese objetivo, pero hay un argumento todavía más importante. Su nivel de conocimiento no aumentaba, estaba muy, muy bajo. Y en ese momento el presidente de la República se vuelve su jefe de campaña. A diferencia de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, que tienen autonomía para tomar cierta autonomía para tomar sus decisiones en cuanto a lo que hacen o no, al secretario de Gobernación lo dirige puntualmente el presidente, y fiel a su estilo y a lo que le ha resultado históricamente, le dice, a ver, si sigues siendo bueno, si sigues siendo mano izquierda y negociando, no vas a crecer. Tienes que empezar a pelearte con los actores políticos y tienes que empezar a declarar cosas polémicas. Ergo, lo que comentaba Venus, innecesario, pero lo hizo. Y bueno, pues el secretario se ha vuelto un porro, miente, se pelea, discute, presiona, negocia con el martillo, lo hemos visto recientemente con la oposición, y sí, eso le ha dado resultado en temas de marketing, de conocimiento, y esto lo quiero diferenciar. Sí, es muchísimo más conocido en estas últimas 3 o 4 semanas por lo polémico de sus declaraciones, pero eso no tiene nada que ver con la intención de voto, porque está quedando como un hombre desinformado, agresivo, imprudente, mentiroso. Y yo extraño la época en que y estoy de acuerdo, estoy consciente que Mónica va a estar de acuerdo conmigo, en que los políticos, a pesar de sus ambiciones, también cuidaban un poco su prestigio y también cuidaban un poco el cómo se veían y lo que decían. En conclusión, pues el secretario de Gobernación está aumentando considerablemente en términos de conocimiento en función de una candidatura que además hasta hoy sabemos que no se va a dar, independientemente de que no me cabe la menor duda de que si Morena gana la presidencia, él va a ser una figura preponderante, va a ser el líder del Senado, de la Cámara, va a seguir siendo secretario de Gobernación. Pero ¿cómo lo vamos a ver? ¿Con qué respeto vamos a ver un hombre que dice mentiras, que se pelea, que polariza, que presiona, que extorsiona políticamente, entre otras cosas, que es vocero de la Secretaría de la Defensa, etcétera, etcétera? Entonces, yo lo que creo que es una estrategia correcta para lograr que lo conozcan, que lo conozcamos, pero muy mala en términos de su imagen. Pero le está funcionando, Guillermo, le está funcionando muy bien, ¿no? Que eso es lo que importa, ¿no? Al final del día es ganar más votos, ¿no? Más presencia. No sé si votos. Votos en el sentido de que lo están viendo más personas, ¿no? Es decir, aquí estoy, hago esto, dejo de hacer esto, pero siempre estoy en el reflector, ¿no, Guillermo? Es esa sin parte. Duda. Mónica. Sin duda. Mónica. No, aquí hay un tema bien interesante, que es la evolución de la clase política. Adán Augusto parece ser un político muy a la antigua. Ya nos habíamos acostumbrado desde 1984 para acá a políticos sumamente refinados, que más allá de calificaciones académicas, el trato y el comportamiento de los políticos, sobre todo en las esferas más altas de la administración pública, eran más, por así decirlo, modernos, occidentales y hasta europeizados. Ustedes me permiten esa comparación. Y lo que estamos viendo justamente es el retorno, pero no retorno, retorno de las prácticas, pero políticos más jóvenes que siguen prácticas culturales
que creíamos ya superadas. Y Adán Augusto es básicamente un ejemplo puntual de ¿cómo decirlo? Como este retorno al pasado. Eso, Mónica. Venus. Sí, estoy de acuerdo en parte, pero yo no extraño a los antiguos secretarios de gobernación, la verdad, ni a los antiguos políticos, muy refinados y todo, pero muy, muy sinvergüenzas. Mira, yo pienso que es lo de hoy. El discurso de confrontación es lo que está funcionándole, no nada más a los políticos mexicanos, sino a todos. O sea, ahí está Trump, está vivo y coleando. Aquí en México, pues eso le funcionó perfecta y le sigue funcionando perfectamente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué me dicen de Bolsonaro? Ya el populismo, pero de derecha. ¿Qué me dicen de Cristina Fernández en Argentina? Y ustedes van a Europa, pues la Giorgia Meloni está usando ese discurso, Orbán en Hungría, Erdogan lo sigue usando en Turquía, Vox en España, Boris Johnson lo utilizó muy eficazmente en el Reino Unido. Vaya, por todos lados, esto es lo que funciona. Y yo, es más, pienso que si la oposición quiere ponerse competitiva, va a tener que empezar a usarlo, porque si no, se va a quedar afuera, ¿eh? Sí, pero de ese discurso a la realidad y a los hechos, porque tú puedes hablar mucho en un discurso, pero si no ves los efectos después de ello y sobre todo los resultados prácticos, es decir, tú hacías comparaciones con otros países, pero vemos en realidad que después de ese discurso también hay consecuencias muy importantes, ¿no? Puede haber una desacreditación del político en esa parte y en esa función ya no la puede tener cabalmente, es decir, la gente también en otras sociedades, Venus, creo yo, tienen un mejor, digamos, conocimiento respecto a lo que está hablando cada político en cierto sentido y después los castigan, ¿eh? Los castigan. Oye, ¿cómo? Los castigan con el voto, no lo veo muy castigado, ¿eh? La verdad, funciona y le sigue súper bien, ¿eh? De hecho, pues pareciera ser que ya estamos en campaña, ya inició la campaña del 2024, es decir, por decirlo de esa manera, ¿no? En nuestro país. Sí, adelante, Juan. A ver, el presidente adelantó los procesos electorales con el ánimo de que quien él quiere que gane fuera ampliamente conocido en el territorio nacional y no nada más en un ámbito en lo particular. Para eso hay que crear como un ambiente de competencia para que las encuestas parezcan que son algo justo y que quien resulte beneficiado de las encuestas sea quien le ganó a los otros dos. A mí me parece que es absolutamente falso, es parte de una estrategia para tratar de ocultar el verdadero propósito, que es que gane quien él ya decidió que debe de ganar. El problema es que los otros dos todavía creen que tienen posibilidades. Y entonces están cayendo en ese juego perverso que yo creo que le afecta a la gobernabilidad del país. Es decir, me preocupa que solamente piensen en ellos, en su futuro político, en cómo van a brincar a una nueva posición, mientras el país en muchos ámbitos anda al garete. Entonces esa manifestación de ignorancia, de desconocimiento, incluso de andar de picapleitos con gobernadores de la oposición, me parece muy inadecuada porque la función del secretario de Gobernación es exactamente lo contrario, es conciliar. Es y lo estaba haciendo bien, Juan. Y lo estaba haciendo bien. Y de pronto dijo, yo no voy a trabajar en eso, me voy de candidato y voy a trabajar en lo que el presidente quiere, que es seguir de golpeador. Ese es mi punto de vista. Bien, Juan, sí. Como dice Guillermo, lo estaba logrando, ¿no, Guillermo? Sí, al principio, incluso te lo digo, o sea, hubo un reconocimiento de la parte de la oposición que decían, con él sí podemos platicar, con él sí podemos llegar a acuerdos. En todo caso, es el que lleva el mensaje con el presidente, porque nosotros no hablamos con el presidente, pero de manera cordial. Pero como eso no funcionaba en términos de mercadotecnia, pues ahora vemos la transformación de un personaje que está utilizando estas prácticas que ya explicamos y que al final de cuentas retratan cómo es y cómo ve las cosas el presidente. Y voy a rematar con una anécdota que es un hecho real. El presidente platica con un altísimo funcionario de su gobierno, voy a dar una pista, oriundo de Chiapas, que por cierto quiere ser gobernador de su estado, y le dice, oye, vas muy bien, ¿eh? La dependencia está todo dar, bla, 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 pero no creces políticamente. ¿Y qué cree usted considera, señor presidente, que debo hacer? Búscate un enemigo, peléate con él todos los días, y entonces sí vas a ver cómo tu imagen va a crecer, cómo tus posibilidades electorales van a aumentar, independientemente que la dependencia vaya o no bien, que eso es lo que menos importa en esta administración. Así es. Venus.
Rápidamente, aquí difiere un poco de lo que dijo Juan hace rato, que es todos estos discursos desembocan en menor gobernabilidad. Si entendemos por gobernabilidad, entre otras cosas, el control que tiene el gobierno sobre el país, mira, yo creo que el presidente y este gobierno están súper afianzados y cada día con mayor control. O sea, yo no veo falta de gobernabilidad por muy caótico que se vea la cosa, ¿no? O sea, el discurso les funciona, eso no se puede negar. Sin duda funciona el discurso, pero la realidad también no ha funcionado mucho en muchos aspectos, ¿no? Diría Guillermo. En concreto, Guillermo, te quedan unos 10 segundos. Con 135,000 muertos no hay gobernabilidad, hay mucho control, en eso coincido. Hay todo el control, como nunca lo habíamos visto. Gobernabilidad es otro tema. Esa es otra discusión. Muy bien, Guillermo, pues nosotros terminamos por el momento y regresamos